Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy estoy muy feliz porque por fin voy a estrenar mis patines de artístico en una pista grande. Así que voy a intentar volver a saltar después de no sé cuántos meses sin saltar. Porque, no sé si lo recuerdan, pero estuve mucho tiempo sin usar mis patines de artístico ya que se estaban restaurando. No se olviden de cómo estaban y bueno, así quedaron. Así que si quieren ver toda la restauración que hicimos junto a mi novio, les dejo el video completo en la descripción. Espero que la preparación física me haya servido porque vine mucho tiempo entrenando, practicando en zapatillas off-skate para poder tener fuerza en los saltos y para no lastimarme. Entonces mi idea era fortalecer todo mi cuerpo para volver a saltar y no lastimarme, para prevenir lesiones. Así que vamos a ver si funcionó porque la pista me espera. Bueno, ya terminé mi entradita en calor y sumado a eso también vinimos caminando hasta acá, así que la entrada en calor ya está cumplida. Lo que voy a intentar ahora es hacer todos los saltos simples que conozco para después empezar a hacerlos combinados y vamos a ver si puedo saltar el axel hoy. Así que quédense hasta el final porque vamos a ver si lo logro hacer. Voy a empezar con saltos simples de en 2 pies de media vuelta para ver si todavía tengo el dominio y el control del cuerpo. Oh, semi. Un poquito mejor. Ahora voy a pasar a hacerlo en un pie. Si bien no estoy teniendo gran altura en este salto, lo que estoy buscando es el control de la caída, que cuando caigo en uno no se me baje la cadera. Por eso lo que estoy priorizando ahora, hacer el salto de media vuelta con un poquito de velocidad, pero con no tanta altura porque quiero controlar la caída del salto, para no volverme a lastimar la cadera. Ahora voy a pasar a intentar hacer el salto de vuelta entera hacia adelante y luego hacia atrás. Vuelta entera hacia atrás. Y ahora voy a intentarlo en caída en un pie. Posición, preparo. Siempre es importante que, por más que no hagan ya el salto, ya tienen que estar en posición. Uy, más o menos. Me está pasando lo siguiente, que al momento de saltar estoy bajando mucho el cuerpo y hago que mi peso, al momento de la caída en un pie, caigo en uno, pero apoyo y me vuelvo a levantar. Entonces lo que tengo que buscar es hacer el enrosque hacia arriba, más derecho. Un poquito mejor. De a poco lo voy logrando, estoy encontrando el enrosque. Acuérdense que el enrosque se hace en la fase aérea, cuando uno está girando en el aire, y lo que tenemos que lograr hacer es enroscar, valga la redundancia. Tengan en cuenta que sea con la pierna cruzada adelante, puede ser un enrosque bajo, puede ser un enrosque alto. Al ser un salto simple, lo mejor es que el enrosque sea un poco alto y que tenga cierta distancia. Cuando quieran buscar hacer más vueltas en el aire, no al principio, ahí sí tienen que empezar a ajustar más el enrosque hacia su cuerpo para girar más. Y ahora sí, luego de varios saltos que estuve practicando, ya me siento con suficiente control para volver a saltar todos los simples. Voy a empezar de lo que yo considero el más fácil al más difícil, o como me salga también. Vamos a ver qué es lo que me sale, porque no sé qué me puede salir. Salto de vals. Por más que sea un salto simple, siempre tenemos que acomodar todas las fases. Salto toe loop. Salto loop. ¡Qué chocho! Salto flip. Uy, uy, uy. ¡Rin! Creo que hice todos los saltos simples. No, miento, me faltó el salto y el turn. Voy con el salto. Uy. Salto. Vamos con el turn. Uy. Ojo con eso, que la cadera no se caiga porque hace que se vaya directamente al freno. Cadera arriba. Oh, ya. Corregí. Uy. Uy, 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 uy. ¿Cómo estoy robando ese turn? Bueno, vale. ¿Qué significa robar? Que cuando uno salta el salto no lo cae. Por ejemplo, el salto turn es hacer una vuelta entera en el aire. Y cuando digo robar es porque le estoy robando un poquitito al salto de vuelta entera. En lugar de saltar para allá y caer para allá, estoy saltando, caigo para allá y giro un poquito. Hay un montón de cositas para corregir, pero creo que vas queriendo. Loop, 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 turn salto. Pero todos los saltos fueron medio... ¿Por qué medio? Porque estaba floja en el aire, me iba desarmando. Lo ideal en una combo de salto es que estén marcados por un ritmo, que sean todo al mismo tiempo. Si bien lo hice todo al mismo tiempo, es como que caía y saltaba, muy desarmada. Y en una combo cada salto tiene que respetar su postura, tiene que ser correcto. Y después de practicar varios saltos y combinaciones, de sentirme en buen estado, me animé a empezar con el axel. Para eso volví a hacer el salto de vals, también conocido como waltz jump. Y si tienen alguna duda de cómo se hace, recuerden que tengo el video completo enseñándolo. Una vez que me acomodé, empecé a lanzar el axel. Ojo,
Empecé, me caí, volví a intentarlo, no me salió. Empecé, me caí, volví a intentarlo, no me salió. Volví a intentarlo y así como unas 30 veces más. Hasta que... Lo transpirada que estoy no se imaginan. Estoy pateando bastante, hace una horita y algo, así que, y le estoy dando ahí sin parar, pero solamente todos saltos. Todavía no toqué ningún trompo, porque hoy me quería enfocar en solo saltos a ver la resistencia de mis músculos, si se la aguantan. Y hasta ahora he tenido un par de caídas porque me puse a probar e intentar el Axel. Che, qué difícil que volver a saltar el Axel después de tanto tiempo. Hay que practicar hasta que vuelva a salir. Así que estoy en eso, ahora paré un ratito para descansar y quiero seguir intentándolo porque no me quiero ir de acá sin que me salga un Axel bien. No importa si no está en perfectas condiciones, pero quiero quedarlo en un pie, ahí, tiki, terminadito lindo. Yo le dije a él que si me salía el Axel me llevaba todo un helado. Así que quiero a mi helado. Ahora voy a seguir intentándolo. ¿Quieren ver? Les voy a mostrar lo que estoy intentando. Voy a ponerme más derecha. Ya, salió. Opa. Ese, amigo. Después de muchos intentos logré hacer el Axel. Sé que no salió perfecto, sé que hay por ahí algunas cositas para acomodar, como por ejemplo la caída en el salto, que no se me abra mucho la cadera porque hace que se me vaya la pierna para atrás. Buscar el enrosque más alto, buscar aire en la zona del abdomen para saltar más recta en la fase aérea. Son algunos detalles que sé que tengo que corregir, pero bueno, estoy muy feliz porque después de tantos meses volví a saltar el Axel, volví a hacer una práctica de patín artístico que hacía años que no hacía. Creo que la última vez que hice una práctica de patín artístico, bien así, full, sin parar, que no sea de manera recreativa, fue cuando tenía 19 años, o sea... hace 8 años, hace un montón, una locura. Y bueno, estoy muy contenta. Y lo más importante, que no me duele la cadera y era todo lo que yo quería. Como estoy muy feliz, he tomado una decisión. Voy a hacer un curso completo de patín artístico para la Academia Juli Patín. No sé si recuerdan que tengo una Academia Juli Patín que es 100% online. ¿Qué quiere decir esto? Son cursos que están grabados y que los pueden mirar cuando quieran, donde quieran, desde un iPad, desde el celu, desde una computadora, desde el tele, donde ustedes quieran. Y jamás van a perder el acceso. O sea, lo pueden comprar hoy y pueden mirarlo de acá a 1, 2, 3 meses, un año, lo que sea, porque no van a perder nunca el acceso al curso. Y como estoy muy feliz, quiero hacer el curso completo de patín artístico, como le estaba diciendo, en donde voy a enseñar no solo las bases del deslizamiento, las posturas correctas, qué técnicas, qué truquitos, qué secretitos hay para que salgan mejor. Todo eso se lo quiero enseñar en ese curso, así que va a ser full completo y no quiero que se lo pierdan, pero para que eso salga a la luz voy a tardar seguramente unos 2 o 3 meses capaz, porque tengo que armar todo el guión, tengo que grabar, editar, tengo que hacer un montón de cosas. Así que aprovechen ahora que estoy empezando. Si hay algo que quieran ver sí o sí en ese curso, déjenlo en los comentarios que voy a estar leyendo y voy a sumar todo lo que ustedes quieran en el curso completo de patín artístico. Ya no doy más, así que lo que voy a hacer ahora va a ser sacarme los patines. Vamos a estirar como corresponde, porque como les dije, hacía mucho que no patinaba tanto. Y después me voy a tomar mi helado. ¿Me vaya a tomar el helado? ¡Sí! Me salió uno. Uno lo caí súper en plancha, pero se me fue la pierna volando para atrás. Dejo mis patines que se airen y vamos a proceder a estirar. Y ahora, después de una buena sesión de patinaje, es súper importante tomarse unos minutitos para estirar. Pero, ¿por qué es tan importante estirar después de patinar? Cuando patinamos, usamos un montón de músculos en las piernas, en el abdomen y hasta en los brazos para mantener el equilibrio y controlar nuestros movimientos. Estirar después de patinar ayuda a relajar esos músculos, reduce la tensión y previene que nos lesionemos. Además, mejora muchísimo la flexibilidad, lo cual es clave para poder movernos con más libertad y fluidez la próxima vez que salgamos a patinar. Así que no te saltes del estiramiento, tómate unos minutos para cuidar tu cuerpo y prepararlo para la próxima aventura sobre ruedas. Ya encontré el error. Me estoy quedando corta con el pase. La pierna, en lugar de terminar de pasar hacia adelante... Ahora, no tiene micrófono. No importa. Ah, Estoy haciendo esto y ahí ya bajo para enroscar. Tengo que pasar el empione hacia arriba y de acá al final que baje y va a quedar el enrosque mejor. Están medio flojitos, es como que se suelta esto un poquito y ya se me sale todo. Así que la próxima creo que me compraría unos cordones 260 porque me parece que estos eran 240 de centímetros. Ahora, muy importante, suscríbanse al canal y denle like. Nos vemos hasta un próximo video.